Padre amado, aquí estamos, mi Dios, presentes. Señor, que tú seas el que nos hable esta tarde y ponemos este tiempo en tus manos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos dirija y que esta palabra que viene de ti, mi Dios, anime a aquel hermano que está batallando, que está en dificultad, aquellos que necesitan una palabra de ánimo, de aliento de parte tuya, mi Dios. Pon en mí lo que me hace falta, mi Dios. Y Señor, que este tiempo tu Espíritu Santo lo dirija en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto el poderlos saludar y poderles compartir este mensaje que espero que el Señor traiga de mucha bendición a tu vida. Estamos en tiempos difíciles, pero siempre el Señor dijo que no nos iba a dejar solos. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, el tema de hoy vamos a empezar, y este es un tema que le he titulado Una enfermedad crónica sin cura alguna. Una enfermedad crónica sin cura alguna. Y esto está basado en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 43 al 48. Lo voy a leer en nombre del Señor, que dice de esta manera. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido ella sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias a Dios por este pasaje, gracias a Dios por su palabra. Y debe de ser algo difícil, una situación en la cual ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que a mi amigo de trabajo, su nombre es Johnny, le diagnosticaron en el año del 2017, en diciembre, que él estaba con una enfermedad terminal, una enfermedad, un cáncer que se le había regado por todo el sistema respiratorio, en el cual ya no había nada que hacer. Los doctores le estaban dando solamente 6 meses de vida. Y bueno, ha de ser algo difícil cuando vas al doctor y te dice: ¿sabe qué? Que no tengo buenas noticias para usted. Y te quedas con esa expectativa. ¿Y qué es lo que tiene para mí? Pues ya no hay nada que hacer. Prepárese. Y es lo que le dijeron a mi amigo. Pero gracias a Dios, que 2 años después aún todavía está con nosotros, y ya hasta se casó el muchacho, bendito Dios, y sigue con vida, gracias a Dios, porque Él es poderoso. Y con respecto al mensaje que vamos a ver el día de hoy, este pasaje bíblico que refiere a esta mujer con flujo de sangre, yo te voy a invitar a que no te vayas. Si nos das unos minutos, vamos a tratar de ser breves. Pero mi intención es que la bendición de la palabra de Dios bendiga tu vida. Y veamos con los ojos espirituales la bendición que tiene el Señor para nosotros. Es un gran mensaje que tiene Jesús para su pueblo, para la iglesia que está viviendo estos tiempos muy difíciles. Entonces yo quiero decirte que esta mujer que nos narra el capítulo 8, verso 43 de Lucas, nos dice que esta mujer padecía de este flujo de sangre
por 12 largos años. Imagínate, 12 largos años de estar sufriendo esta enfermedad. Y no solamente eso, sino que también nos cuenta que esta mujer gastó todo cuanto ella tenía en médicos, en gente que le pudiera ayudar de una forma, y todo cuanto ella tuvo lo gastó y no hubo solución alguna, no hubo cura alguna para esta enfermedad. Quiero decirte que cuando alguien está desangrándose, cuando alguien sufre una herida en la cual hay una hemorragia y hay un flujo de sangre que no pueden parar, lo que va a suceder con esta persona es que le va a ocurrir la muerte a esta persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice Levítico 17:11, dice que la vida en la carne está en la sangre. Entonces, lo que necesitamos tú y yo para vivir está en la sangre. Y esta mujer nos cuenta esta escritura que tenía este flujo, y lo que podemos entender que la vida se le estaba yendo segundo a segundo, minuto tras minuto, con esta hemorragia que no paraba. Qué situación tan terrible, tan difícil. Entonces, estamos hablando de que hay una situación, un problema físico, una enfermedad para la cual no hay remedio, no hay solución alguna. Esta mujer está en una situación débil. Esta mujer está en una situación donde ya no hay nada que le dé fuerzas para caminar. Está lastimada, está dolorida, está cansada de practicar todo lo que pudo con uno, con otro y con otro médico. Entonces ya no hay nada que hacer, y llegó al punto donde finalmente tuvo que recurrir a una cosa más, pero vamos a ir más adelante a esto. Y no solamente era esta situación de esta enfermedad físicamente que le estaba golpeando, sino que también vemos que había un problema también financiero, un problema cuando ya no había nada que hacer. Dice la escritura en Marcos 5:26 que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínate, cuando una enfermedad golpea a nuestra casa, algún familiar, no solamente es la situación física, no solamente es que te sientes mal, hay dolor, sí hay dolor, pero si a eso le agregas que también hay una consecuencia económica, porque Dios no lo quiera que la cabeza de la casa esté enferma. Imagínate, el que trae el ingreso, y ahora esta persona o este padre de familia no puede ir a trabajar, o si es mamá, no puede ir a trabajar, o un hijo, sea quien sea. Y entonces hay una consecuencia económica donde ya no hay ingreso para poder sustentar esta situación. Qué difícil. Y es lo que estaba sufriendo esta mujer. Una situación económica difícil. Y no solo eso, sino también una tercera cosa, una condición espiritual, que de acuerdo a Levítico capítulo 15, versículo 25 y 26, dice que la mujer, cuando siguiera en el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será impura, como en los días de su costumbre. El versículo siguiente, el versículo 26, nos dice que aún la cama donde duerme esta mujer es impura, y toda silla o todo mueble donde se sentare también quedaría contaminado. Y no solamente eso, sino que también si alguien llega y toca a esta mujer, queda también contaminado o impuro. Es una situación espiritual difícil también que le estaba quejando. Y con todo esto tenemos que nos lleva también a una cosa más. No solamente era lo físico, lo económico, lo espiritual, pero también nos lleva a otra situación difícil, que es un problema social, donde cualquiera que
tocara a esta mujer, quedaría impuro. Nadie podía estar cerca de esta mujer, nadie podía decirle, a ver María, a ver, porque quiero decirte que en este pasaje no nos narra el nombre de esa mujer, no nos dice quién es su familia, de dónde vino, pero sí nos dice a detalle la situación por la cual estaba pasando esta mujer. Entonces vuelvo y repito, nadie podía acercársele, nadie podía invitarla a comer, mira, vente, vamos a compartir, porque era una cosa muy seria con la que igual esta mujer estaba batallando. Entonces, ella estaba enfrentando la discriminación, estaba enfrentando el rechazo, estaba enfrentando esta situación de no ser bienvenida a ningún lado. No podía ir, yo pienso, si aún tenía hermanos o familiares, ni siquiera con su familia. ¿Te das cuenta? Y en una situación como esta difícil por la cual estamos pasando, pues aún, aunque los familiares te quieran ayudar, está este miedo. Ay, no me voy a contaminar. Tengo que usar la mascarilla, tengo que usar un traje especial porque me vaya a infectar. Y así, con ese miedo, a esta mujer no se le podía acercar nadie. Bueno, en la versión en inglés nos dice la palabra que es una mujer con problemas de sangre. Pero no solamente es una mujer en general con problemas de sangre, sino que ya vimos que también estaba batallando con varias áreas, como son las físicas, las financieras, las espirituales y las sociales. De este modo, vemos que la realidad que estaba viviendo esta mujer estaba llegando a un punto donde nada ni nadie, no había poder humano, poder en la ciencia que la pudiera ayudar de aquel momento en forma alguna. Y estamos viendo que hoy, conforme está pasando este problema del COVID-19, estamos preguntándole a Google, el asistente de Google, le dije a mi esposa, a ver, pregúntale si hay una cura para esta enfermedad COVID-19, y dice esta voz que ahí se escucha en el celular, no hay solución, no hay vacuna alguna que pueda curar esta enfermedad. Y estamos como sociedad en ese punto donde entendemos la situación por la cual estaba viviendo esta mujer. No había cura alguna. Todo lo que ella vio, todos los médicos que visitó, todo su dinero que gastó, todos los recursos que ella pudo hacer para poder mejorarse, nada funcionó. Y estamos en una realidad, en una situación sin solución alguna, desde el mero punto humano, punto de vista humano, que no había nada que hacer. Y la pregunta que yo hago esta tarde es, bueno, estás hablando de esa mujer, yo soy un masculino, un varón, eso a mí no me va a afectar. Quiero decirte que esta realidad nos afecta a todos. No somos exentos de que tú, por ser varón, por ser joven, por ser en la condición económica en la que estés más o menos bien, no tengas una situación que venga a poner en riesgo tu estabilidad, de que la situación de un día para otro te cambie. Y estamos expuestos a esto. Si estás en esta situación, si estás dolido, si estás sufriendo, si estás batallando por un tiempo ya con algo y no hay nada que se tenga que hacer, porque pues puede haber alguien por ahí que le hayan dicho ya no hay nada que hacer, ten esperanza. Yo te voy a decir por qué. Hay solución en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Pero esta mujer que estaba batallando con todo esto, donde ya lo había intentado todo, dijo, pero hay algo de este Jesús. Hay algo acerca de Jesús. De hecho, cuando vemos la armonía de los evangelios, ahí nos están diciendo la misma historia en estas tres partes de los evangelios, pero cada uno contempla un aspecto diferente y es muy interesante que veamos toda la historia
desde estos tres puntos de vista. Por ejemplo, Mateo te dice que esta mujer se acercó por atrás y tocó el borde del manto del vestido del Señor. Tocó el manto. Lucas también te dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía. Había intentado ir médico tras médico y ninguno le había podido curar. Pero el Evangelio de Marcos te dice esto muy interesante que también a mí me atrajo la atención, y dice, pero cuando oyó esta mujer de Jesús, qué precioso, cuando oyó esta mujer de Jesús, qué importante que el pueblo hoy en día escuche de Jesús, escuche la palabra de poder que viene de Jesús. Y entonces tenemos que esta mujer se decía a sí misma, y pensaba así, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, es lo que nos narra el Evangelio de Marcos. Esta mujer pensaba y decía, si tan solo pudiera acercarme y tocar el manto, yo seré sana. Quiero decirte que esta es una afirmación de fe, qué precioso. Y bien, ella dijo, si me acercare tan solo un poquito y pudiera acercarme a tocar el manto, el borde de su manto, yo seré sana. Y la pregunta que yo quiero hacer esta tarde es, ¿por qué el borde de su manto? ¿Qué tiene de especial? Porque no dijo, si me le acercare a Jesús y lo tocare, si me le acercare y lo abrazo, y si me acercare y le digo, oye Jesús, ¿puedes sanarme? No, dijo, porque si me le acercare y tocare tan solo el borde de su manto, yo seré sana. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el manto? Es muy interesante porque para poder entender esto, mis queridos amigos y hermanos, vamos a tener que regresar al libro de Números, capítulo 15, versículo 38, 39 y 40. Y dice de la siguiente manera, te lo voy a leer para que podamos entender del porqué del manto. Y dice esta palabra así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Cuál es la conexión entre esta escritura y lo que estamos nosotros viendo? Y bueno, es que, y yendo a través de esta escritura, nos dice que estos cordones, los cuales pendían del manto, eran una parte de la vestimenta que usaban ellos. Y entonces cuando ellos tenían esta vestimenta y les colgaban esas franjas, ¿verdad?, que están allí, entonces dice que estas cosas le iban a servir de recordatorio. Pero algo que vamos a notar aquí es que estas franjas, estos listones o estos cordones, pendían en la parte baja de la vestimenta. Entonces tenemos que, para que esta mujer pudiera tocar esa parte de la vestimenta, estaba en la parte inferior, y la única forma de poder hacerlo es yéndose abajo y humillarse y alcanzar, yo me imagino que hasta de rodillas. Entonces es una situación de la cual tenemos que observar detenidamente para que podamos nosotros entender. Ahí la tenemos en la pantalla. Vean, esta mujer se humilló a sí misma, porque mientras venimos nosotros a Jesús no podemos venir con nuestro ego, con nuestros títulos, con nuestros logros y apantallar, ¿verdad?, de nuestra situación, sino que tenemos que venir en una forma humilde y humillarnos a nosotros mismos y tocar ese borde que pende del manto del Señor. En primer lugar, eso es lo que quiero llamar la atención. Pero si tú vienes de una forma arrogante, entonces posiblemente tendrás que sufrir otros 12 años más. Y nadie quiere eso, ¿verdad, mis queridos amigos? Nadie quiere seguir sufriendo. Entonces, consejo número 1, pongamos nuestras cosas
atrás y bajémonos y acerquémonos y extendamos nuestra mano a tocar el borde de su manto. Cada vez que vemos, en segundo lugar, los bordes de esto en la Escritura, cada vez que vemos esta característica de los bordes, ellos te van a llevar a que recuerdes la palabra de Dios. Leíamos en el verso 39 que estos bordes iban a servir para que cuando los veas, te acuerdes de los mandamientos de Jehová y los pongas por obra. Esos mandamientos que están escritos en la palabra. Vemos que estos bordes te llevan a recordar la palabra escrita de Dios. Cuando tú vas caminando con esa vestimenta, ahí se va moviendo esto y eso te recuerda, oh, hay una palabra que tiene que ver con lo que vas a hacer ahorita, hoy en día. Hay una palabra que te va a animar para esta situación que te va a venir o que vas a vivir. Siempre hay palabra abundante de Dios, amigos. Siempre hay palabra y consejo divino de Dios. Entonces, estos bordes te van a llevar a recordar la palabra de Dios. Y mira lo que está diciendo esta mujer. Si tan solo pudiera y me acercara y tocara el borde de su manto. En otras palabras, ella está diciendo, si tan solo pudiera acercarme al borde y tocar, yo puedo hacer que la palabra de Dios trabaje en esta situación que estoy viviendo. Y si ahora no solamente es la palabra escrita, pero ahí está la palabra escrita pendiendo del manto del Señor, pero aparte está la palabra viviente que es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Y de esta forma, ella está diciendo, si pudiera acercarme y tocar el borde de su manto, entonces yo puedo hacer que esta palabra bendita de Dios se muestre físicamente en mi vida. Y aparte de que estoy tocándola físicamente, estoy tocando al Hijo de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Entonces es interesante lo que nos dice este verso 39 de Números acerca de los bordes, que los tienes que vestir, ponerte esos cordones para que cuando se muevan de aquí para allá en tu caminar, te van a estar recordando la palabra de Dios. Hoy no los vestimos nosotros porque no somos de esa cultura, pero sí tenemos esos bordes espirituales escritos en nuestro corazón. Cuando tú vas caminando en cada situación, quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que hay una palabra de bendición, palabra abundante, palabra de vida, palabra que te va alentando a continuar con esta situación día a día. Si ha sido difícil, si ha sido algo que no tiene solución, yo te invito, agárrate del borde. Pero algo muy clave que me llamó la atención poderosamente de lo que dice este verso 39, es esta parte donde dice, para ponerlos por obra, y fíjate lo que dice enseguida, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Esto es clave. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. En otras palabras te está diciendo, no mires lo difícil de la situación por la cual estás pasando. No mires si se pone la situación muy oscura, muy difícil. No mires lo que no puedes ver y no puedes entender. No mires todo aquello que ves, pero aquello que tampoco puedes ver, que no lo puedes asociar de una manera a tu forma de entenderlo, porque muchas cosas no van a tener lógica ni explicación alguna. La palabra de Dios te dice, no mires todo esto, porque hay algo muy clave en la palabra de Dios, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Ya lo vemos, o lo vemos en el libro de Hebreos. Es todo aquello, la convicción, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces la palabra te dice, no mires nada de esto, porque nosotros caminamos por fe, amigos y hermanos. No caminamos a ver si se va a mejorar, a ver si esta medicina te va a servir, a ver si esto o aquello que vamos a intentar, sino que es extenderse, tomar el borde del manto del Señor, y aparte no solamente eso, sino también tomar la mano de Jesucristo.
¿Qué es la palabra viva? La palabra viviente. Amén. Quiero que veas que también esto fluye cuando te agarras del borde del vestido, fluye vida, fluye, dice Jesús en los evangelios, porque yo he venido a dar vida y para que la tengáis en abundancia. ¡Qué precioso! Entonces cada momento yo tengo que estar clamando por esas palabras, por esas promesas. Ella te está diciendo, si tan solo pudiera agarrarme de esa palabra que está también ligada físicamente a la persona del Hijo de Dios, entonces yo voy a ser sana. Y esto es una afirmación de fe. Ella está agarrándose de la palabra de Dios en conexión al Hijo de Dios. Yo seré sana. Y es una afirmación de fe. La palabra dice, como te digo, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos caminar en lo invisible de Dios. Y con eso vamos a ir avanzando en este trayecto de vida que tenemos que caminar por fe, no por la vista, porque la vista nos va a engañar, la vista es engañosa, por eso es que está escrito allí, y no miréis en pos de vuestros ojos, o en pos de vuestro corazón, porque mis pensamientos me van a engañar, mis emociones me van a engañar, todo lo que puedo ver a mi alrededor me va a fallar, pero el único que no me va a fallar es Dios, es Jesús, bendito sea su nombre. Así es de que si estás lidiando con algún problema en tu vida y ya por un largo tiempo, yo quiero decirte, mi querido amigo y hermano, agárrate de la palabra, de ese cordón pendiente, extiéndete. La palabra poderosa de Dios. El Salmo 33:6 dice, porque por la palabra del Señor fueron creados, fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del episodio del centurión? Cuando le va y le dice, mi siervo está enfermo, está paralítico, ven pero... Y le dice a Jesús, pues vamos, yo lo voy a sanar. Y le dice, no es necesario que entres a mi casa, yo no soy digno de que entres a mi techo, pero solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Es lo que necesitamos, de esas afirmaciones de fe de las cuales nuestro Dios se agrada, y esas afirmaciones de fe son las que te van a llevar de la mano a la victoria. Bendito sea su nombre. Entonces, esta mujer, cuando ya no tuvo ningún recurso, quiero que sepas que el último que intentó es lo que estamos viendo en este pasaje bíblico. Y lo que quiero decir con todo esto es que la palabra de Dios escrita en tu vida, con la palabra de Dios viva, si tú tienes estas dos cosas, entonces tienes el poder operativo de la palabra de Dios, el poder que mueve, el poder que transforma, el poder que te hace de nuevo, el poder que puede mover montañas, las montañas de la incredulidad, las montañas de lo imposible. Eso es lo que necesitamos, queridos amigos y hermanos. Nota esto. Por último, dos cosas. Cuando ella fue sana, Jesús hace esta pregunta. ¿Quién fue quien me tocó? ¿Qué pregunta? Le dice Pedro, oye, estás viendo que toda esta multitud te apachurra, te aprieta, y tú dices, ¿quién me tocó? Y dice Jesús, sí, alguien me tocó porque yo sé que salió poder de mí. Y lo que está haciendo a Jesús aquí, ¿qué está haciendo Jesús? Simple y sencillamente está hablándole a esa mujer. Y le está llamando a que testifique, a que venga y ponga su testimonio, y de aquella bendición que ella recibió secretamente, ahora que venga esta mujer y que esa bendición la haga una bendición pública en un testimonio y declaración de fe. ¿Por qué está haciendo esto Jesús? Porque no quiere que esto se quedara por ahí abajo sin saber. Y quedó registrado de esta forma en los evangelios. Así es de que esta mujer vino y publicó su testimonio, donde ella dio cuenta de lo que había sucedido. Ahora yo quiero pensar, ¿cuántos de nosotros, mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ha bendecido?
Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha sanado, pero no tenemos nada que decir al respecto. Acuérdate que dice la palabra del fruto de su corazón hablará su boca. Así de que tenemos nosotros que testificar, tenemos nosotros que dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Entonces es un testimonio público de poder. Y luego por último le dice Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Cuando tú vienes como hijo a Dios, como hijo de Dios, y vienes con fe, entras a una relación familiar con Dios. Es lo que pasó con esta mujer. Ella vino a Jesús, pero cuando ve Jesús la fe de esta mujer entra en una relación familiar con Dios. Qué precioso que cuando tú vienes en medio de la situación difícil con fe a Dios, porque dice este verso hermoso, que sin fe, vuelvo y repito, no podemos agradar al Señor. A Él le gusta ver que tú le creas, que tú confíes en Él y que tú digas: yo tengo un Dios poderoso que puede en esta situación imposible, porque no hay imposible para Dios, porque Dios es Dios. Entonces le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y entra esta relación de fe con el Señor, entra esta relación familiar, y ahora tenemos un cuadro precioso donde esta mujer llegó de una manera difícil, pero ahora va vuelta a casa sana, restaurada, bendecida y como una hija de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, ya por último, mucha gente quiere la bendición sin tener una relación personal con Dios. No quieren un compromiso, no quieren algo, una responsabilidad, porque le tenemos miedo a la responsabilidad con Dios. Pero ya somos responsables. Así es de que vamos a entrar al campo de la bendición, al terreno de la bendición, que es entrar en fe con el Señor. Por último, si estás en una situación difícil como lo que estamos viendo, donde gente muy cercana a nosotros se ha ido o está batallando con esta enfermedad que estamos viendo, dos cosas, queridos amigos y hermanos, dos cosas que nos van a cambiar nuestra realidad. En primer lugar, mi consejo número 1, que viene de la palabra de Dios, es: agárrate del borde del manto de Dios. Agárrate allí, firme, no te muevas, sostente fuerte. Agárrate, pero también eso que de lo que te estás agarrando, que es la palabra de Dios, agárrate de la mano de Jesús, el cual es la palabra escrita, pero ahora también la palabra eterna. Jesucristo dice su palabra que por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora de tal forma que ese verbo, Evangelio de Juan, ese verbo que en el principio era Dios y estaba con Dios, está con nosotros esta tarde. Yo te invito para que vengas y le des tu confianza al Señor. Y Él puede hacer que de la dificultad que estás viviendo, Él pueda transformar todo lo que no viene a tu favor, se convierta en bendición y salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta palabra hermosa que nos has dado. Porque, Señor, ¿quién podría en medio de una situación difícil ayudarnos, sino solo tú? Padre, esta tarde oramos por aquellas familias que están en una situación difícil, donde no hay solución alguna. Muchos se están yendo sin poderse aún despedir de sus padres, de sus familiares. Padre, oramos para que, mi Dios, tengas misericordia de cada una de esas familias y les restaures, les consueles, mi Dios. Estamos en tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás con nosotros, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad. No hay nada imposible para ti. Ayúdanos a confiar en ti cada día y que a través de la fe podamos decir: ciertamente no hay nada imposible para ti, Dios. Glorifícate en medio de esta situación. Y oramos, Padre, para que tu consuelo, para que venga, Señor, tu amor, para que venga, Señor, tu restauración en todos aquellos que hemos sido lastimados, que hemos sido enfermos y que hemos estado batallando con algo. Ayúdanos, mi Dios, y pásanos
de un terreno de dificultad al terreno de bendición. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado